Muy buenas tardes. Arranca Visión Global con la mirada puesta en un viejo continente que ha cerrado en tono positivo en las principales plazas bursátiles, con un DAX que ha avanzado hoy un 1,10%, 15.941 puntos. El K40 ha cerrado también muy cerquita, en este caso en un 0,95% de repunte. El FTSE de Londres y el Mittel italiano se han quedado muy similares, con repuntes superiores al 0,65%. En el caso del IBEX 35, 0,56% de subida en 8.755,9 enteros. En el selectivo español ha destacado sobre todo Farmamar. El título se ha notado una alza del 17,9% al cierre, 64 euros la acción. Y también hemos visto otra farmacéutica en segunda posición, liderando las alzas, Laboratorios Rovi, 3,04% de subida en 67,70 euros. En el lado contrario, Acciona, Telefónica o Endesa han sido las tres principales protagonistas. Hoy, que precisamente también estábamos muy pendientes de esa comparecencia de Jerome Powell en el comité, ante el Comité Bancario del Senado en Estados Unidos, como parte de su proceso de reelección por un segundo mandato de otros 4 años al frente del Banco Central de Estados Unidos. Veíamos una apertura en negativo en Wall Street, pero a medida que ha ido avanzando la sesión se han dado la vuelta los principales índices a terreno positivo. El Standard & Poor's 500 ya rebota casi medio punto porcentual. El Dow Jones está muy planito, un 0,06% al alza, pero sí que destaca la tecnología, con un Nasdaq 100 que está repuntando un 1,3% en 15.820 puntos. El mensaje de Jerome Powell no ha sorprendido, no ha dicho nada realmente innovador para el mercado. Todos los mensajes realmente ya eran conocidos. Entre algunos de los principales titulares ha dicho que si esta inflación elevada persiste durante más tiempo de lo pronosticado, el Banco Central de Estados Unidos va a tener que actuar y elevar los tipos de interés más a lo largo del tiempo. En estos momentos, las principales casas de análisis están debatiéndose entre 3 y 4 subidas de tipos de interés. Sí que es cierto que algunos expertos consultados en Negocios Televisión nos decían que no sabían hasta qué punto iban a tener cabida 4 subidas de tipos, que con 3 realmente el horizonte ya iba a estar bastante cubierto este año 2022. Veremos de todas formas si la primera fecha de ese inicio de alza de tipos va a tener lugar en marzo o en junio, que son 2 de las fechas de los meses clave en estos momentos en materia de política monetaria. Por cierto, que Jerome Powell ha dicho que la normalización monetaria todavía va a tardar más tiempo en producirse, pero sí que es cierto que a medida que avancemos en este año 2022 se va a ir produciendo de forma progresiva. Son algunos de los principales mensajes a los que miraban hoy los inversores, y ahora ya sí es momento de trasladarnos a la sesión bursátil mexicana, y lo hacemos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas tardes. Buenos días para ti. Buenos días acá, buenas tardes allá en España, mi querida Marta. Bueno, pues aquí estamos en terrenos positivos, un pequeño 0,11% en el índice de precios y cotizaciones, 0,21% al momento. Y bueno, pues con la noticia de que el día de hoy el presidente de la República se reportó enfermo precisamente de COVID, y bueno, relacionado a esta de pandemia que nos está atañendo aquí en México y en el mundo, pues dando continuidad a la noticia que dábamos el día de ayer, la cancelación de casi 230 vuelos por la parte de Aeroméxico, y vaya, estos 140 empleados que se han reportado de igual forma con la variable Omicron, con esta virus que tanto nos está atañendo. Y bueno, la continuidad del gobierno se sigue reportando en el cierre, precisamente respetando la sana distancia. Se va a reportar, se van a dar pues los informes hoy, el día de hoy. Precisamente ya no estuvo el presidente de la República en los informes diarios que pues todos a las 7 de la mañana los reporta. Estuvo parte de sus órganos de gobierno. Y vaya, en los números rápidamente, el tipo de cambio se está manteniendo con 20.36 por cada dólar, para cada peso por cada dólar. En la parte, sobre todo, y esto es importante, yo creo que lo vamos a estar siguiendo diariamente, el precio del petróleo, sobre todo que somos una economía que pues le está
apostando al precio del petróleo aún teniendo las otras energías limpias. El precio Brent está en 80.87 el precio del petróleo, lo cual pues vaya, está beneficiando precisamente todo este tema de la inversión que se está realizando en Dos Bocas, que es la refinería que se está construyendo, que son dos de los megaproyectos, es uno de los megaproyectos que tenemos aquí en México. Los principales alzas las tenemos principalmente en la parte de Grupo Aeroportuario del Pacífico. Recordemos que los grupos aeroportuarios que estábamos platicando el día de ayer, que tuvieron pues crecimientos con respecto al año pasado, bueno, pues fueron de doble dígito y bueno, el día de ayer tuvieron números positivos, hoy se reportan como números negativos y vaya, las principales bajas, pues seguimos teniendo la parte sobre todo en la industria refresquera, con KOF, esa empresa que pues precisamente maneja la marca de Coca-Cola. Sí, y bueno, pues esas son las noticias al día de hoy, mi querida Marta. Uh-huh. Pues esas son las noticias en el plano bursátil en México, pero en un día en el que, como decíamos, están cobrando tanto protagonismo los bancos centrales. Teníamos hoy la comparecencia de Jerome Powell, también por la mañana ante el Bundesbank, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, comparecía junto con el nuevo presidente del Banco Central alemán, Joachim Nagel, que hoy hacía su primera comparecencia en el cargo. Pues hoy vamos a poner la mirada también en el Banco Central de México y vamos a saludar, es un placer además saludarle por primera vez este año 2022 a Gerardo Herrera, que es el director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Con él vamos a hablar de cuáles son las principales variables que va a tocar el Banco de México para este año 2022. Gerardo, muy buenas. Marta, muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Comenzamos un año también lleno de retos, ¿sí? Las perspectivas de la economía mexicana, como de muchas economías, están marcadas por una variable fundamental, la inflación, responsabilidad fundamental del Banco Central. En diciembre, el Banco Central mexicano dio a conocer una encuesta entre los principales bancos de inversión, donde están ahí Credit Suisse, Citi, BBVA, etcétera, sobre cuáles eran sus expectativas con respecto a la inflación, al crecimiento del PIB, al tipo de cambio, etcétera. Y bueno, pues las expectativas, primero con respecto a inflación, pues México cerró en un 7.60 inflación y se espera que para el próximo año sigan las presiones inflacionarias, pero que la inflación pueda amainar y que logremos cerrar el año hacia niveles de 4. No quiere decir que de ese 7 a ese 4 vamos a pasar de un momento a otro. De hecho, se espera que enero pueda ser un mes de presiones importantes. Y que paulatinamente se pueda llegar a su nivel de 4. Para el Banco Central, la meta de inflación en México es 3, lo cual todavía se ve lejano. No se ve posible ni en 2022 ni en 2023, año en que la expectativa es que logremos estar en un 3.7. Tal vez para el 2024 sería posible. Junto con esto, las expectativas del Producto Interno Bruto. Si bien México tuvo una buena recuperación en 2021, como buena parte del mundo, se espera que estemos cerrando en un PIB del 5.6 aproximadamente. La expectativa para 2022, como en muchas partes del mundo, es una desaceleración de este ritmo de crecimiento, pasando de un 5.60 más o menos a un 2.79, 2.8, o sea, prácticamente la mitad, lo cual significa que para mucha gente esta continua recuperación se va a sentir como un freno, ¿sí? Justamente en pantalla podemos ver las expectativas de noviembre y diciembre de los principales bancos de inversión conforme a la información recabada por el Banco Central. Entonces, el PIB para 2021 que se estima en un 5.59, para 2022 un 2.79, para 2023 un 2.21. Y pues obviamente para mucha gente esto se ve como una noticia no tan buena. Si tú estás yendo, por poner un ejemplo, amigo, si tú estás yendo a 60 y de repente bajas a 30, pues sí, te sigues moviendo, pero eso se siente como un freno, ¿sí? Como si estuvieras no dando marcha atrás, pero sí, te están restando energía. Entonces, pues va a ser un año de inflación alta, una recuperación lentada, y relativamente la buena noticia es el tipo de cambio que es tan importante para México, dada nuestra integración con la economía de Norteamérica. El tipo de cambio se esperaba que cerrara casi en 21 y cerró en niveles por debajo de 21.
Justamente Ricardo nos decía hace un momento que en estos momentos anda de niveles de 20.30, 20.40, lo cual es muy positivo porque muchos precios en la economía mexicana dependen del tipo de cambio. Entonces tenemos una variable de preocupación, la inflación, una variable enlentada, el Producto Interno Bruto, y una variable que nos da tranquilidad, el tipo de cambio. Gerardo, la parte de las reservas que se acaban de dar precisamente el dato de estas reservas que siguen en crecimiento, ¿esta variable va a ser, favorable para la economía en México? Definitivamente, México superó 200,000 millones de dólares en reserva, un número histórico. Ya cuando hace 10 años México había superado los 100,000 millones, había visto una buena noticia. En los últimos 10 años los hemos seguido incrementando. Estábamos acostumbrados a niveles de 170, 180, México cierra en 200,000 millones, y eso explica en parte, amigos, la fortaleza del peso mexicano en un entorno de incertidumbre internacional y que muchas monedas emergentes se han debilitado. El peso mexicano se ha mantenido estable, ¿sí?, gracias a estas reservas. Y únicamente añadiría que, bueno, pues ciertamente hay un poco la preocupación de que la política fiscal quiera pues echar mano un poco de esas reservas, ¿no? No lo permite el actual marco legal, pero bueno, tenemos una recién estrenada presidenta del Banco Central Mexicano, es la primera mujer que dirige el Banco Central Mexicano, y que ella fue nominada por el actual presidente, que ha dado visos de querer ampliar el objetivo de la política del Banco Central, que hoy por hoy en México el único objetivo de la política del Banco Central es la defensa del poder adquisitivo, o sea, política inflacionaria. No es como en otras partes del mundo, hay bancos centrales alrededor del mundo que sí tienen, por ejemplo, como objetivo promoción de crecimiento económico, ¿sí? No el Banco Central Mexicano, pero eso podría cambiar. Y si eso cambia, bueno, pues a lo mejor se podría discutir, ¿sí?, porque sí hay ya esa discusión de si este buen nivel de reservas debería utilizarse para política de promoción de empleo, por ejemplo, o para política de crecimiento económico. Sin lugar a dudas, un año que se antoja interesante, ¿sí?, definitivamente, y estaríamos monitoreando la situación para nuestros amigos en España. Precisamente quería preguntarte, ¿de qué forma podría el Banco Central de México estar promoviendo este crecimiento económico? ¿Cuáles son las estrategias, que algunos bancos centrales en otros países podrían ejercen más bien para el crecimiento económico que pudiera replicar México? Bueno, podría replicar lo que en Estados Unidos se ha hecho, por ejemplo, el quantitative easing. México no tiene como tal ese mecanismo de quantitative easing. Hay algo parecido, pero no es técnicamente eso. Y ese quantitative easing claramente tenía un objetivo de contención de una recesión cíclica. O sea, ese quantitative easing sí tenía un componente contracíclico. Contra un ciclo de recesión, contrarrestarlo. El Banco Central Mexicano no tiene en su mandato eso. Habría que hacer un cambio en la ley, pero pues indiscutiblemente pues los cambios en las leyes se pueden hacer, y en esta administración ha habido definitivamente varias iniciativas para cambiar leyes fundamentales que permitan reorientar la política económica, porque no es ningún misterio que la actual administración considera que la política económica que se siguió en los últimos 20 años tenía errores de origen, ¿sí? Era una política económica neoliberal que no fomentaba el bien social, el combate a la desigualdad, etcétera. Entonces podrían incorporarse nuevas prioridades. Difícilmente lo hubiéramos pensado hace unos años, pero en estos momentos en que el actual presidente ha nominado, de hecho, ya 3 miembros de la Junta de Gobierno, 2 subgobernadores anteriormente, y la que es actualmente, a partir del 1 de enero, la nueva gobernadora del Banco Central. Entonces, estemos atentos a novedades, esperemos que no sorpresas, ¿sí?, pero sí novedades en la conducción de la política monetaria. Gerardo, precisamente quería hacerte una pregunta, tú como economista y como experto. El tema sobre todo que han dicho de, con estos datos precisamente que estamos viendo en pantalla de inflación creciente, que se está mitigando, y eso decían algunos en el gobierno y en algunas noticias, que se podría mitigar con este incremento del salario mínimo que ya se realizó. ¿Se puede, es posible eso, Gerardo? Bien, recordemos que la inflación es un juego entre oferta y demanda. El problema que tenemos actualmente es que incrementar el salario mínimo en forma tan importante como se hizo, prácticamente un 20%, te incrementa la cantidad de dinero que la gente tiene para gastar.
Pero por el lado de la oferta, recordemos que a nivel mundial lo está sufriendo Europa, lo está sufriendo Asia, lo está sufriendo Norteamérica, tenemos problemas en cadenas de suministros. Entonces, el lado de oferta, aunque lo desee, no puede siempre satisfacer todas las necesidades de la demanda. Entonces, ¿qué pasa cuando el lado de demanda, por decirlo, por repetirlo, demanda más de lo que la oferta puede ofrecer? Tienes inflación, ¿sí? Entonces, se vio como una medida útil, pero tal vez un poco unilateral. Tal vez habría que haber esperado un poco de equilibrio de las cadenas de suministro globales para que ese desequilibrio entre oferta y demanda, que fue lo que originó la presión inflacionaria alrededor del mundo todo este año, y que lo va a seguir presionando. Marta nos comentaba justamente las declaraciones de Powell hace unos momentos en el Congreso norteamericano, y Powell señaló que las presiones inflacionarias pueden continuar todavía hasta mediados de este año. Entonces hay que tener cuidado en manejar la oferta y demanda en sincronía, si no vas a tener desajustes inflacionarios continuados. Muy importante. Adelante, Marta. Yo quería aprovechar para preguntarle a Gerardo, ya que mencionaba algunas a que el Banco de México podría introducir algunas prioridades, me interesaba saber cuáles son las que se podrían contemplar en un medio o largo plazo. Bien, muchos bancos centrales tienen entre sus objetivos la promoción del empleo. En México no estoy seguro si se plantearía con esa expresión, promoción del empleo o promoción del bienestar social, para tratar de utilizar parte de las reservas para programas sociales. Recordemos que la actual administración le da una mayor importancia a programas sociales que a proyectos de inversión, por ejemplo, ¿sí? Y le da una mayor importancia a proyectos de infraestructura estatales, gubernamentales, que más que a proyectos de infraestructura privados, ¿sí? Entonces, lo que podríamos ver sería tal vez una reorientación hacia tratar de que parte de esos recursos se utilicen a programas sociales o a proyectos de infraestructura dirigidos por el gobierno. Pues Gerardo, nos quedamos por tanto con ese análisis, las perspectivas que tenemos ahora de cara a este 2022 para el Banco Central de México. Como siempre, Gerardo Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Global. Muchas gracias, Marta. Un gran saludo de España. José Ricardo, también a ti, muchísimas gracias. Volveremos a conectar contigo mañana a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos el día de mañana, Marta. Un saludo allá en España. Abrazos a todos. Y nosotros nos despedimos. Como decimos, volveremos mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde. Además, mañana habremos conocido ya ese dato macroeconómico que va a marcar sobre todo la semana, el dato del IPC de Estados Unidos. Hasta mañana.